Estamos listos para que usted conozca las noticias más importantes de lo que está sucediendo en el mundo financiero. Gracias por estar con nosotros en Exor News de Exor Latam Centroamérica. Les saluda Diana Verónica Ramos. La semana pasada persistieron las turbulencias en las que los inversores continúan preocupados por una inflación estadounidense más alta de lo esperada. La inflación, en niveles históricos no vistos desde hacía 40 años, se moderó ligeramente en abril al ubicarse en el 8.3% interanual, 2 décimas menos que en el mes de marzo. No obstante, fue peor de lo esperada. Los inversores también dudan sobre la efectividad de las políticas de control de la inflación de la Reserva Federal, la Fed de los Estados Unidos. Por su parte, el Senado estadounidense confirmó este jueves a Jerome Powell para un segundo mandato de 4 años al frente del Banco Central, desde donde seguirá intentando combatir el aumento de los precios. Manténgase informado en nuestro sitio web. Visite www.exorlatamca.com. Ahí encuentran las noticias actualizadas en tiempo real con la mejor calidad sobre el quehacer económico, financiero y bursátil del mundo. ¿Cuáles son las noticias de interés mundial de lo que sucede en el ámbito financiero y que usted debe conocer? A continuación se las detallamos. Señales alarmantes en el índice del miedo de Wall Street. El índice de volatilidad VIX, conocido como el índice del miedo de Wall Street, ha dado señales alarmantes. Se considera que suenan las alertas si dicho índice pasa de 30 y a mediados de la semana pasada se ubicó en 32.56, lo que muestra que se seguirán viendo bajas en las cotizaciones en el mercado. El VIX señala escenarios futuros porque está basado en opciones sobre la volatilidad que se espera en los siguientes 30 días en el índice Standard & Poor's 500, la gran referencia en Wall Street. Históricamente suele haber una correlación entre la caída de las cotizaciones y el alza del VIX cuando este índice señala que se eleva la preocupación. Normalmente, por encima de 30 puntos se considera que hay una fuerte volatilidad por los riesgos e incertidumbres. Por debajo de 20 suele haber poca tensión en los mercados y los precios tienden a ser estables. En octubre de 2008, durante la gran recesión, y en marzo de 2020, en el inicio de la pandemia COVID-19, el VIX se disparó a casi 80 y 65.5 respectivamente. La inflación en los Estados Unidos se desaceleró el mes pasado. La inflación de Estados Unidos se tomó un respiro el mes pasado por primera vez desde agosto. Los precios siguieron aumentando, pero a un ritmo más lento que en meses anteriores. El índice de precios al consumidor subió un 8.3% en los 12 meses que terminaron en abril. Así lo informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales, un poco más de lo que habían previsto los economistas. Se trata de un descenso respecto al 8.5% registrado en marzo, que había sido el nivel más alto en más de 40 años. Solo en abril, los precios aumentaron un 0.3%, ajustado por las oscilaciones estacionales, una cifra menor al salto del 1.2% registrado en marzo. Sin tomar en cuenta los precios de los alimentos y de la energía, la inflación aumentó un 0.6% más que el avance del 0.3% del mes anterior. El desempleo se mantiene en un 3.6% en los Estados Unidos. El número de desempleados se mantuvo esencialmente igual en 5.9 millones de personas, de manera que los datos no son ya muy diferentes de los valores prepandémicos de febrero de 2020, 3.5% de desempleo y 5.7 millones de personas sin trabajo. La creación de puestos de trabajo fue generalizada, pero los mayores incrementos se produjeron en el ocio y en la hostelería, también en la manufactura, transporte y almacenamiento. César Adario Solhansic, vicepresidente regional de Exor Latam para Centroamérica y el Caribe, explicó las tendencias de la creación de empleo en la economía estadounidense. El desempleo en los Estados Unidos ha caído, generándole un primer trimestre asombroso con 400.000 puestos de empleos nuevos. Esto debido, en otras cosas, porque la inversión se ha corrido de Europa y la crisis energética a los Estados Unidos le afecta en menor medida, ya que tiene una soberanía de producción muchísimo mayor a la europea. Guerra en Ucrania amenaza a la economía mundial.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, destacó los peligros continuos para la economía global a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y de la pandemia COVID-19 en comentarios preparados para los legisladores en un informe anual de riesgo financiero. Existe la posibilidad de que continúe la volatilidad y la desigualdad del crecimiento global a medida que los países continúan lidiando con la pandemia. Así lo dijo Yellen en el texto de declaraciones publicadas el lunes por el Departamento del Tesoro. La invasión no provocada de Rusia a Ucrania ha aumentado aún más la incertidumbre económica, agregó la funcionaria. Han sido las noticias de lo que está sucediendo en el mundo financiero más importantes y lo ha conocido aquí en el primer micronoticiero financiero de la región, Exor News, de Exor Latam Centroamérica, creando soluciones financieras inteligentes. Estuvo con ustedes Diana Verónica Ramos.